Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de El Leviatán de Thomas Hobbes, un texto, siempre se me olvida la fecha, es 1500 me parece, y sabemos que fue antes de la Revolución Francesa, sabemos que fue después del descubrimiento de América, fue antes de la obra de Isaac Newton, un texto filosófico, el texto que estamos estudiando, un texto que asigna al ser humano la razón, es decir, la facultad de razonar, ajá, no la verdad, no que tengamos razón, sino que podemos pensar. Ajá. Y como podemos pensar, debemos pensar. Ujú. Por eso podemos catalogar el Leviatán de Thomas Hobbes como un texto de filosofía y un texto de filosofía política. Ajá. Digamos, esta clasificación tiene sus eh, pros y sus contras. No es del todo verdad, aunque no es tampoco una mentira esta clasificación que estoy dándole al Leviatán de Thomas Hobbes. Ya están viendo el texto en pantalla, un texto que creé yo, un texto que lo obtuve directamente de la Biblioteca Vasconcelos aquí en la Ciudad de México, una obra de arte arquitectónica que si tienen la oportunidad visiten la Biblioteca Vasconcelos, hermoso edificio y un número incalculable. Bueno, así a primera vista no puedo pensar cuántos libros tiene la Biblioteca Vasconcelos, pero aunque no vivan en México, búsquenla en Google. Es en serio un edificio bellísimo y por dentro una obra de arte. Eh, Capítulo número 5 de El Leviatán de Thomas Hobbes, de la razón y la ciencia. Digamos, primera parte, primer subtítulo, primer tema del que se ocupa, la razón. ¿Qué es? Ajá. Dice Thomas Hobbes, cuando un hombre razona, no hace otra cosa que concebir una suma total por adición, es decir, eh, reunión de partes, ajá, o concebir un resto por sustracción, es decir, vamos a ver parte por parte de ese todo, ajá, pero en ambos casos, Thomas Hobbes está señalando que la conjunción, la suma o la sustracción, la división, son razonar. Ajá. Que tiene que entonces que ver con eh, ver un todo y ver las partes de ese todo. Ujú. Eso está interesante. Si esto se hace mediante palabras, será un concebir la consecuencia de los nombres de todas las partes hasta llegar al nombre del todo. Por ejemplo, dedos, palma, mano. Ajá. O llegar partiendo del todo y de una parte al nombre de la otra parte. Ajá. Algo que, por ejemplo, no se ve, pero que es inherente a mi mano, son músculos, mi piel, mis uñas. Ajá. Aunque, dice el texto, en algunas cosas, como en los números, los hombres hacen otras operaciones, además de sumar y sustraer, o podemos entenderlo, sumar o quitar, restar, ajá, como multiplicar y dividir. Estas se reducen, sin embargo, a lo mismo porque la multiplicación no es otra cosa que la adición de cosas iguales, y la división no es sino ir quitando de una cosa tantas partes o tantas veces como podamos. Aquí, queridas, queridos, podemos entender también la multiplicación o la división como la suma o la resta por grupos de partes. Ajá. Por grupos podemos entenderlo. Ajá. Dividir 4 entre 2 es dividir 4 en dos grupos. Ajá. Cada uno tendrá dos unidades. Ajá. Dice el texto. Estas operaciones no son exclusivas de los números, sino que pueden realizarse con todas las cosas que sean susceptibles de sumarse o de sustraerse entre sí.
Pues así como los aritméticos nos enseñan a sumar y a sustraer en los números, los geómetras, podemos entenderlo dividiendo esta palabra, aquellas personas que miden la Tierra, que miden el planeta, geo, planeta, geografía, metras, medida. Ajá. Los geómetras nos enseñan lo mismo en las líneas, figuras sólidas y planas, ángulos, proporciones, tiempos, grados de velocidad, fuerza, poder y demás. Los lógicos nos enseñan lo mismo en las secuencias de palabras, añadiendo dos nombres para componer una afirmación y dos afirmaciones para hacer un silogismo y muchos silogismos para hacer una demostración. Y de la suma o conclusión de un silogismo sustraen una proposición para hallar otra. Los escritores políticos suman los pactos o convenios para hallar cuáles son los deberes de los hombres, y los abogados suman leyes y hechos para hallar qué es lo justo y qué es lo criminal en las actuaciones de individuos particulares. Una interesante definición de Thomas Hobbes. Dice el autor, en resolución, que en cualquier orden de cosas en que hay lugar para la adición y la sustracción, hay lugar para la razón. Y allí donde no hay lugar para la adición y la sustracción, la razón no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a dejar ahí, porque ahí es importante también señalar o ubicar al psicoanálisis y considerarlo como una ciencia, digámoslo así, no dentro de la psicología, sino fuera de la psicología. Ajá. La psicología, por definición, estudia la mente. El psicoanálisis, por, digámoslo así, su estructura teórico y práctica, no estudia la mente, digámoslo, como eh, un producto social. Ajá. Aquí es muy importante partir de la definición aportada por el mismo Sigmund Freud, que podemos decir el psicoanálisis es una forma específica de psicología en la cual su objeto de estudio no es la conducta y no es la mente en su totalidad, sino lo inconsciente. ¿Ya? Si partimos de eso, podemos ir justamente señalando lo que se adhiere y lo que se sustrae. Ajá. Voluntad, conciencia, percepción, conocimiento, muchas formas en las cuales podemos acercarnos al descubrimiento freudiano y a la técnica freudiana. Continuamos con el texto, ¿vale? Nada más era un comentario. No voy a detenerme mucho en eso, que para eso hay otros lugares y otros momentos. Y claro está, eh, otro, me llegó una notificación importante. Tengo cerca de una hora para leer el texto de Hobbes. Eh, Hay otros medios para acercarnos al psicoanálisis como ciencia. Ajá. Dice el texto, y aquí empieza un nuevo tema, la razón definida. De todo lo cual podemos definir, esto es, determinar qué es y qué quiere decirse con la palabra, con esta palabra razón, considerada como una de las facultades de la mente, porque la razón, con mayúsculas, en este sentido, no es otra cosa que un cálculo, un calcular, una acción. Ajá. Es decir, sumar y restar las consecuencias de los nombres universales que hemos convenido para marcar y significar nuestros pensamientos. Digo marcar cuando lo que hacemos es razonar por nosotros mismos y significar cuando lo que hacemos es demostrar o probar nuestros razonamientos a otros hombres. Y aquí me pregunto, queridas, queridos, esta es una pregunta seria. ¿Por qué
querríamos hacer eso, mostrar o probar nuestros razonamientos a otros hombres. Esto podría entenderse, digámoslo así, dentro de un punto de vista científico. Ajá. Somos dos personas, hombres, mujeres, es indiferente ahí, pero lo que queremos es ejercer nuestro conocimiento sobre un algo. Queremos hacer algo. Ajá. Y entonces, estas dos personas, supongamos dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, como sea, pero aquí sí tiene que haber la facultad de la palabra. Ajá. Tienen que poder hablar entre ellos. Ujú. Y entonces, para llegar a un acuerdo en el cual sus dos cuerpos se van a mover hacia una meta, tienen que hablar y llegar a una conclusión, suponiendo que entre los dos se hablen. Un ejemplo sencillo, podría parecer tonto, pero ustedes ya juzgarán. Una pareja, hombre-mujer. Ajá. Podríamos pensar, el que tiene la voluntad, el que tiene la decisión es el hombre. No necesariamente. Hay relaciones de pareja en las cuales una mirada, un gesto de ella bastan para tomar toda la voluntad del hombre y ejecutar la voluntad de la mujer. Ustedes dirán, estás loco. Supongamos que me equivoco, queridas y queridos, y que ni yo en mi propia vida, ni en la realidad, he visto parejas que con un silencio, una mirada, un gesto, la mujer hace temblar a su pareja. No estoy enojada. Mm. Eh, los hombres sabios y aquellos hombres que quieren convivir con una mujer saben que la razón en esas circunstancias siempre va a ser de ella. Siempre. Hay hombres necios que gustan de pelear con sus parejas. Hay hombres, digámoslo así, no tanto violentos, pero que quieren tener la razón. Suerte con eso, queridos. Queridas, en serio, queridos, digámoslo así, para que haya un diálogo, tendría que haber justicia entre los semejantes. Y cuando hay amor, lo último que haya es justicia entre los semejantes. Hay un ejercicio de poder que se manifiesta, podremos decir, con complicidad, pero es una complicidad deliciosa en una pareja. Ajá. Entonces, queridas, queridos, ya no supongamos una pareja, sino un par de trabajadores, hombre, mujer, dos hombres, dos mujeres, como gusten y manden, pero ya la voluntad, la meta no la ponen los dos, sino que alguien más se las pone. Entonces, es posible que haya cierta igualdad, es posible, pero no es garantía. Lo que sí es que también en estas circunstancias puede ser que el más voluntarioso, el más violento, el que tiene más experiencia, imponga un método. Ajá. Este asunto del razonamiento, queridas, queridos, tiene sus condiciones y debemos partir como de que es una posibilidad, no es lo que tiene que ser, sino que es algo que a veces pasa. Ajá. Ahorita es un comentario que me surge de esta lectura inmediata, porque queridas, queridos, aunque no lo parezca, y justamente regreso a la definición del texto
de Thomas Hobbes como un texto filosófico, filosofía política, pero filosofía al fin, la razón, la posibilidad de ver el todo y dividirlo o sumarlo, ajá, no necesariamente es el principal valor del ser humano. Y justo lo más sobresaliente de nuestra capacidad humana es aliarnos. Ajá. Al momento de establecer alianzas, se suman las fuerzas, aunque también para emplear esas fuerzas conjugadas es necesario que alguien ceda, que alguien le dé al otro la capacidad de decidir en la pareja y también en el cuidado que le damos a los niños. Poco a poco van ganando su voluntad, van ganando fuerza y poco a poco se van separando de la voluntad, del cuidado y de la fuerza de mamá y papá, por poner ejemplos. Ajá. Vamos ahorita a continuar. La recta razón. ¿Dónde? No es una pregunta, simplemente dice dónde. No sé por qué, pero dice Thomas Hobbes. Y así como en aritmética, los hombres con poca práctica y hasta los mismos profesores pueden equivocarse a menudo y llegar a resultados falsos, lo mismo sucede en cualquier otra materia de razonamiento. Y hasta los hombres mejor dotados, más atentos y con mayor experiencia pueden engañarse e inferir conclusiones falsas. Eso es cierto. La razón misma es siempre una recta razón, lo mismo que la aritmética es un arte cierto e infalible, pero no lo es la razón de un hombre, ni la razón de muchos. Lo que hace esa certeza. Y un razonamiento no es correcto simplemente porque muchísimos hombres lo hayan aprobado unánimemente. Por lo tanto, igual que cuando hay una controversia en un asunto, los principiantes deben apelar de común acuerdo. Apelar quiere decir ponerse en una posición o adoptar una perspectiva al respecto de algo. Ajá. Y a fin de descubrir cuál es la recta razón y a la razón de un árbitro o juez a cuya sentencia habrán de someterse ambas partes si no pueden, si no quieren que la controversia se resuelva a mojicones, no sé qué es eso, o quede sin resolverse por falta de una recta razón naturalmente constituida. Así también debe ser cualquier otro tipo de debate. Y cuando los hombres que se consideran a sí mismos más sabios que los demás claman y demandan que su propia razón sea el único juez sin recurrir a nadie más, y convencidos de que las cosas no deben determinarse por la razón de otros hombres que no sean ellos mismos. En un juego de cartas y una vez, no, perdón, su actitud resulta tan intolerante como para la sociedad como la de quien, en un juego de cartas y una vez que se hubiese declarado el palo, usará como palo en toda ocasión aquel de que tuviese en la mano mayor número de naipes. Fíjense, esto es algo curioso y lo voy a resumir en una sola palabra: narcisismo. Y es importante también aproximarnos al narcisismo no como una enfermedad mental, no como un problema, al menos no en su constitución, no en su formación. Ajá. Hablamos del narcisismo como un resto de la perspectiva, de la experiencia de la mente infantil que justamente forma parte importante de la base de la estructura psíquica. Ajá. Aquí, sin duda, les dejo en la descripción Introducción del Narcisismo por Sigmund Freud. A ver, acá tengo un cuadernito. Introducción del Narcisismo por Freud, para considerar que, y en resumen, todos somos al menos un poquito narcisistas. Y eso constituye, digamos, el origen de la necesidad del autocuidado. En psicoanálisis propiamente no hablamos de autoestima. Ajá.
El autoestima es principalmente un invento de la psicología norteamericana. Ajá. En psicoanálisis no se nombra mucho narcisismo, poco narcisismo, sino simplemente el narcisismo como, digamos, una hipótesis, digamos, una palabra, aproximándonos a Hobbes, una palabra que se usa para describir a alguien centrado en su propio valor, centrado en su propia importancia. Ajá. Y esto no viene del psicoanálisis, el psicoanálisis lo usa como una palabra, como un concepto, esto viene de la mitología griega en particular. Investiguen ustedes la figura de Narciso, no narcisismo, sino el mito, la figura básicamente religiosa de Narciso. Ajá. Regresamos al texto, porque no están haciendo otra cosa que tomar sus propias pasiones estas personas. Ajá. Conforme estas van influyéndolos de una manera o de otra, como si fueran la recta razón. Y en sus controversias revelan su carencia de esa razón por el modo como la reclaman para sí, la razón. Ajá. Y aquí también me asalta o me brilla otra posibilidad, queridas, queridos. Eh, Podemos entender por esta parte del texto que estoy subrayando, que puede ver hombres o mujeres necios o necias, ¿ah? Que se comportan como niños y que siempre, siempre, siempre quieren tener la razón. Ujú. Narcisistas. Ajá. Pero, ¿y qué tal, queridas, queridos? Cuando esas personas, por experiencia, por poder, por dinero, lo que ustedes gusten y manden, ya no estamos hablando de que lo hacen por capricho. Yo, sino aquí y allá, esto, aquello, bla, 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 bla. Y ellos, ellas, propiamente no son líderes. Voy a ponerlo así. ¿Qué pasaría si un niño, una niña, empiezan a tener más razón que sus papás? Y esto también puede ocurrir, queridas y queridos, no necesariamente en una familia, puede ocurrir en un trabajo, puede ocurrir en una escuela, que por ejemplo los alumnos sean más versados en la materia que el profesor o la profesora. ¿Qué pasa cuando se invierten las relaciones de poder? Eso tampoco es lindo. Un profesor o una profesora, de hecho, no solo ellos, sino gran parte de la estructura social se conforma, se estructura, se levanta manteniendo esas relaciones de poder, aunque el poder mismo no obedezca a la estructura social. El ejemplo de los padres o el ejemplo de los maestros. ¿Qué pasaría, queridas, queridos, si ustedes son padres y en cualquier materia, materia económica, materia social, materia donde ustedes gusten y manden, en las esferas, ámbitos, tropi- tropiezo, error, conflicto, y ven a sus hijos y no solo están bien, están mucho mejor que ustedes. ¿Serían ustedes capaces de preguntarle a sus hijos, ¿cómo le haces? Ahí está el narcisismo de los padres o madres. O cambiando el tema, cambiando el escenario. Son ustedes jefes,
Supongamos un grupo de ventas y ustedes como jefes tienen, supongamos, 100% de ventas. Se les acaba a ustedes el stock. Son jefes. Pero de repente llega un sujeto que en la mitad de tiempo vende lo que ustedes venden en 2 jornadas. Y acaba de llegar, hombre, mujer, pero me tomó 10 años llegar a ser jefe. O del otro lado, algo que pasa mucho en las instituciones de México. Tengo 10 años trabajando para una empresa, llega una muchacha que tiene menos de un año y la hacen mi jefa. ¿Dónde está el poder? Ustedes podrán decir, ¿quién puso a la muchacha? Ok, un poder empresarial y institucional. Ajá. Pero quien tiene la experiencia también tiene una clase de poder y no es poco. Y si la empresa no cuida a esos empleados, se está descuidando a sí misma. Por mucho que quieran ejercer el poder y poner a quien quieran, alguien guapo o alguien de su propia familia. Eso no pasa, ¿verdad? Pero vean cómo la naturaleza humana, el ejercicio del poder, tiene sus consecuencias y justamente la razón, digámoslo así, como una fluctuación, como un poder que cambia de un lugar a otro con el tiempo, tiene su propia lógica. Justamente, queridas, queridos, eh, el texto está hermoso, ciertamente, pero las observaciones, las conclusiones, lo que nos hace pensar es también importante, dice el texto. El uso de la razón. El uso y fin de la razón no es dar con la suma y verdad de una o de unas cuantas consecuencias derivadas remotamente de las primeras definiciones y luego fijar el significado de nombres, sino empezar con estos, con los nombres, con las palabras, y proceder luego de una consecuencia a otra. Porque no puede haber certeza de la última conclusión sin que la haya de todas las afirmaciones sobre las cuales estuvo basada y de las que fue inferida. Y esto es importante, ciertamente lo considero valioso, aunque ya lo había mencionado Hobbes. Si vamos a partir de una conclusión, esa conclusión tiene que estar basada, cimentada, estructurada sobre afirmaciones verdaderas, porque de lo contrario, partimos de una premisa falsa. Ajá. Dice el texto. Es como cuando un cabeza de familia, un líder o una líder, al hacer contabilidad, va sumando las facturas parciales hasta llegar a una suma total, sin preocuparse de cómo cada acreedor ha sumado cada factura en particular, ni en qué, ni en, ni en concepto de qué. Esto no le aprovecha más que si permitiera que le pasaran una cuenta total, fiándose en la exactitud y honestidad de sus acreedores. Lo mismo le sucede con los razonamientos. A ver, lo mismo le sucede con los razonamientos sobre todas las demás cosas, a quien acepta las conclusiones a las que han llegado otros autores y no comprueba los primeros elementos, que son los significados de los nombres fijados por las definiciones, en que dichos autores basaron su razonamiento. Estará perdiendo el tiempo y no sabrá nada, sino que estará limitándose a creer.
Ciertamente, pero, queridas, queridos, si bien es importante cuestionar todas las bases, eso constituye justamente una identidad. Podemos decir, es que buscar el cimiento de la base va un poco más allá, digamos, de la ciencia como un sistema estructurado de conocimientos. Revisar las bases es justamente, lo voy a decir con las palabras que a mí me vienen, una obligación espiritual. Ajá. Ir a la base, ir al origen, revisar el origen. Al menos yo lo concibo así, es la ética. Ajá. Por supuesto, no estamos ahorita hablando de ética, sino de ciencia. Y justo lo que podemos entender del texto que estamos viendo fue no solo Thomas Hobbes, sino muchos otros hombres y mujeres en el ámbito científico, los que empiezan a señalar un antagonismo entre conocer y creer. Ajá. Lo que está diciendo el texto básicamente es creer está mal. Pero si nos vamos cada vez más a la base de la base de la base de la base, la creencia se vuelve imposible de evitar, queridas y queridos. Y, al fin y al cabo, creamos o tengamos la certeza, la responsabilidad es nuestra y sobre nosotros recae, ya sea las consecuencias o directamente el camino que elegimos, por conocimiento o por fe. Vamos a continuar con el texto. Cuando un hombre razona sin hacer uso de las palabras, lo cual puede hacerse con respecto a cosas particulares, como cuando, al ver alguna cosa, conjeturamos qué es lo que la precedió, lo que estuvo antes, o lo que es probable que le siga. Si lo que pensábamos que iba a seguirse de ella no tiene lugar, o lo que pensábamos que había precedido no la precedió, de hecho, entonces se da lo que llamamos error, en el cual pueden caer los hombres más prudentes. Perdón, en el cual pueden caer hasta los hombres más prudentes. Pero cuando razonamos con palabras de un significado general y llegamos a una inferencia general que es falsa, aunque a esto suele llamársele también error, es en realidad un absurdo, un lenguaje sin sentido, porque el error es solo una equivocación que sufrimos al presuponer que algo tuvo lugar en el pasado o que está por venir. Pero aunque ese algo no tuviera lugar en el pasado, ni de hecho estuviese por venir, no podemos descubrir en ello ninguna imposibilidad. Sin embargo, cuando formulamos un acerto general, si no es verdadero, su posibilidad es inconcebible. Y las palabras de las que no concebimos otra cosa que no sea su simple sonido son las que llamamos absurdas, sin significado, sin sentido. Queridas, queridos, pueden ustedes pensar, lo voy a poner así, en algo que no tenga, aunque sea, un significado personal. Es que, justamente, y regresamos a el gran problema de la filosofía, la presunción de que el sentido, la razón y el significado vienen del acuerdo grupal, del mundo. Que si usamos una palabra, eso es. Bueno, eso es para mí, pero
y esto es algo que se ve mucho en derecho, yo puedo llamar a este papelito la Constitución y otra persona la llama la Carta Magna y otra persona dice, ah, ese es papel, papel de ébano, no sé. Y otra persona llama a ese mismo documento una carta de amor, X, Y o Z. Muchas personas podemos referirnos a la misma cosa con diferentes palabras. ¿Quién tiene la razón? Nadie. O si este papel dice aquí, este papel será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, entonces el papel mismo dice su nombre. Y eso impide que el mismo papel reciba nombres diferentes de otras personas, pues no. Y aquí podemos también señalar una cosa muy interesante. El significado es algo que trasciende incluso las cosas que tienen en sí mismas su propio nombre. Todo depende de cómo el significado se juegue en lo social, cómo el significado se busque con el lenguaje y se defina por las acciones, por lo que hacemos. Entonces, queridas, queridos, un ejemplo muy sencillo. Si yo les dijera, los amo, las amo o individualmente, te amo, ¿qué significa para ustedes? No nos conocemos, no nos vemos, no sabemos el uno del otro. Sé muy pocas cosas de algunos de ustedes, muy pocas cosas. Pero esas palabras que acabo de decir, te amo, los amo, podrían ser o lo más hermoso que hayan escuchado o palabras totalmente sin ningún significado. Totalmente. Es un absurdo. ¿Cómo puedes decir que me amas si no me conoces? Si no hemos salido por un café, si no hemos compartido ni, ni 2 minutos. Y sin embargo, esas mismas palabras, en un contexto diferente, pueden modificar todo el mundo de una persona. Todo. Vamos a continuar, queridas, queridos. Ajá. Señalando que hay una dificultad en concebir un significado total y al mismo tiempo algo que por sí solo sea un absurdo, algo sin significado y sin sentido. Para que esto fuera posible, no tendría que haber sujeto. Hablando ya de lo inconsciente, es justamente donde las cosas absurdas adquieren un significado, adquieren un sentido. Eso que nosotros pensamos, nuestros peores errores, fueron acciones útiles, acciones con un sentido. Que lo conozcamos al momento o lo desconozcamos al momento, esa es otra cosa. Pero, justo, si el pensador Thomas Hobbes hace la genial descripción de poder dividir el todo en sus partes, es importante nombrarlo. La misma mente contiene una parte en cada uno de nosotros que puede ser autónoma de nuestra voluntad y de nuestro conocimiento y aún así operante, aún así funcional. Dolorosa, sí, pero natural. Vamos a dejar hasta aquí. Bueno, del comentario. Avanzamos un poquito más. Déjenme ver.
Estamos ahorita en la página 56 del archivo, 47 del texto, y todavía nos falta. Yo creo que al menos un par de páginas más, ¿no? Miren, no es tanto. Vamos hasta la 51. De la 47 a la 51 son 4 páginas. Vamos a dar. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Por lo tanto, si un hombre me hablara de un cuadrado redondo o de accidentes del pan en el queso, o de una sustancia inmaterial o de un sujeto libre, una voluntad libre, o de cualquier otra cosa libre, que no sea un estar libre de ser impedido por algo opuesto. No debería yo decir que este hombre está en un error, sino que sus palabras no tienen significado, es decir, que son absurdas. Fíjense, y hablando de errores, un cuadrado redondo. Puede haber efectivamente figuras sin un ángulo, pero que principalmente sean cuadrados. Ajá. Y al mismo tiempo, si yo no entiendo ciertas palabras, es porque, primero, yo no pregunté qué querían decir, lo cual es un error, porque ciertamente el lenguaje nos pertenece a todos, pero nos sirve a cada uno individualmente. Me acuerdo, por ejemplo, de el caso de Freud, muy al principio, aún antes de que no existía el psicoanálisis, al principio de su carrera médica, que decía, hay hombres histéricos. Y los otros doctores, ¿cómo? Eres un estúpido. La histeria misma quiere decir útero. ¿Me estás diciendo que hay hombres con útero? Bueno, esa es una palabra, la histeria, para señalar un cuadro clínico, ahorita inexistente para el 2026, inexistente entre comillas. No, es no diagnosticable, pero simplemente porque no está en los manuales. Pero de que hay histéricos, hay histéricos. Gente que somatiza en su cuerpo sus conflictos psíquicos. Ajá. Gente que, por ejemplo, se la pasa en la bebida o que gusta mucho de tener experiencias corporales a través de sustancias. Ajá. Pero de que hay histéricos, hay histéricos. Al día de hoy, al año 2026, hay histéricos y seguramente habrán histéricos hasta el final de la historia humana. Pero eh, la absurdidad es una impresión propia, queridas y queridos, una impresión de un imposible, de un algo que no tiene significado para mí, pero para ustedes puede tener todo el significado. Ajá. Aquí hay, digamos, un límite contundente en la perspectiva de Hobbes. Continuamos con el texto. He dicho antes, en el capítulo segundo, que un hombre era superior a todos los demás animales por poseer esta facultad, la de razonar, que cuando concebía cualquier cosa, era capaz de investigar sus consecuencias y los efectos que podría producir con ella. Ahora añado otro grado igualmente superior, que un hombre, aquí un hombre se entiende como un representante de la humanidad, hombre, mujer, ajá, puede, mediante las palabras, reducir las consecuencias por él descubiertas a reglas generales llamadas teoremas o aforismos, es decir, que puede razonar o calcular no solo con los números, sino con todas las demás cosas que son susceptibles de añadirse a otras o de sustraerse de otras. Ajá. Aquí no puedo evitar pensar lo que nos inserta en esta posibilidad de sumar o dividir es justamente el nacimiento, la separación orgánica, biológica que tenemos de mamá. Orgánica y biológica no quiere decir psíquica, pero hasta ahí me quedo en mi comentario. Digamos, eh, yendo un poquito más allá del texto y rayando lo
terrible que puede ser la experiencia humana. Dice el texto, pero este privilegio se ve mermado por otro, el privilegio de caer en el absurdo. No hay criatura viviente, con la única excepción del hombre, que esté sujeta a esa circunstancia. Y de entre todos los hombres, quienes son más susceptibles de caer en absurdos son los que profesan la filosofía. No lo dije yo, lo dijo Hobbes. Es sobremanera cierto lo que Cicerón dijo de ellos en alguna parte, que no hay cosas más absurdas que las que pueden encontrarse en los libros de los filósofos. Lo dijo Hobbes, no lo dijo Freud, lo dijo Hobbes, Thomas Hobbes. Y la razón de ello es manifiesta o clara, porque no hay ningún filósofo que empiece sus razonamientos partiendo de definiciones o explicaciones de los nombres que va a usar. Este método ha sido utilizado hasta ahora solamente en la geometría, cuyas conclusiones son por eso indiscutibles. Causas del absurdo. Este texto me está gustando. Número uno. La primer causa de las conclusiones absurdas la achaco o se la señalo, la asigno a la falta de método. Quienes incurren en ellas no empiezan sus razonamientos partiendo de definiciones, es decir, de significados fijos para sus palabras. Es como si empezaran a contar sin saber el valor de los términos numéricos uno, 2 y 3. Y como todos los cuerpos entran en un razonamiento según las diversas maneras en que son considerados, las cuales he mencionado en el capítulo precedente, por cierto, les dejo toda la lista de reproducción de El Leviatán de Thomas Hobbes en la descripción de este video. Al nombrar estas consideraciones de diversos modos, diversos absurdos se seguirán de la confusión y de la inadecuada conexión que se establezca entre dichos nombres a la hora de formular un aserto. Y por tanto, número dos, la segunda causa de las afirmaciones absurdas la atribuyo a dar nombres de cuerpos a los accidentes y de accidentes a los cuerpos. No entiendo del todo, vamos a ver. Así hacen quienes dicen que la fe es infusa o inspirada, cuando en realidad nada puede verterse o insuflarse en ninguna cosa que no sea un cuerpo y que o que la extensión es cuerpo de los fantasmas, que los fantasmas son espíritus, etcétera. Eh, digo, hay un tema, no es un problema como tal, simplemente es un tema recurrente en Hobbes, el cuerpo. Ajá. Y aquí lo entiendo de manera literal. Ujú. No hablando de cuerpo como algo tal vez definido, pero que no está presente. No, esto. Ajá. Esto. El cuerpo de cada uno de nosotros. Ajá. Eso que nos permite ser y hacer. Ujú. To be, dicen los ingleses. Ser y estar. Ajá. Que de hecho eso es algo muy particular. Hobbes escribía en inglés. Ajá. Y posiblemente esta formación lingüística lo haya llevado a considerar al cuerpo como uno de los problemas filosóficos o problemas del razonamiento en los cuales es importante hablar o meditar. Ajá. Eh, esta limitación lingüística, o podemos decir también cultural, se manifiesta justo, al menos en Thomas Hobbes, como en una falta de reconocimiento de aquellas experiencias que no se dan en el cuerpo. ¿Qué experiencias no se dan en el cuerpo? Bueno, aquí Hobbes está mencionando algunas. Por ejemplo, la fe, el creer. ¿Puede mi cabello creer? Pues yo creo que no. Mi cabello. Ajá. Sin embargo, y esto es algo también muy particular,
Si le preguntamos a una persona si cree o no cree, en lo que ustedes gusten y manden, en que la Tierra es redonda o plana, para no irnos a la fe es puro religión, pura fe, puro Dios, no, 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 no necesariamente, porque al fin y al cabo, yo mismo he dicho, si nos vamos a la base de la base de la base de la base de la base del conocimiento, tenemos que en algún momento apoyarnos en alguna fe, en alguna forma de creencia, no necesariamente religiosa. Ajá. Y voy a poner un ejemplo que me presentaron no en la Facultad de Psicología, no, sino en el seminario de formación o en la formación como psicoanalista. La fe básica es que yo existo, yo. Esa es la forma de fe sobre la cual incluso se sustenta la fe religiosa. Si yo existo, yo, yo puedo creer. Pero, ¿y qué tal si yo no existo? Un absurdo, diría Thomas Hobbes. Pero, si partimos de ese absurdo, podemos entender también que cuando buscamos que otra persona nos diga una afirmación que viene de nosotros, él o ella pueden repetirla, pero el significado no está en sus palabras. ¿Muy complicado? Vámonos a un ejemplo concreto. Si yo, como psicólogo o como psicoanalista, le digo a una persona, lo que usted tiene, vamos a decirlo así, un complejo de Edipo no superado, que eso no es psicoanálisis, eso es una aberración hacia Freud y hacia el psicoanálisis. Eso de conflicto edípico no superado es una estupidez, pero hay gente que lo dice. Ajá. No sé qué quieran decir con eso, pero bueno, lo que quieren decir con eso es, tú tienes un problema del cual yo tengo la solución. Ejercicio de poder. Ajá. Palabritas que no entiende la gente, pero que son básicamente lo mismo de, tú eres pecador, tú eres pecadora, y yo te voy a dar el perdón de Dios, pero dinerito. ¿Me explico? Ajá. Pasa el tiempo. Las comunidades humanas se han estructurado buscando cohesión dentro de o entre sus miembros, dentro de sí, dentro de los grupos. Y es ahí donde aparece la importancia de la religión como un conjunto no solo de creencias, sino de palabras, buscando que los grupos se unan. No ha pasado y no creo que pase, pero eh, es aquí donde aterrizo el problema del cuerpo. Supongamos esto. Hay un líder en un grupo y el líder les pregunta a sus seguidores, ¿ustedes creen? Y todos dicen, sí. Entonces, dice el líder, dejen de pecar. Sí, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, les voy a decir cómo deben de dejar de mentir, cómo deben de alejarse de la lascivia, cómo deben de pensar bien, cómo deben de esto, aquello, aquello. Ok, ok. Sí, 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 sí creo. ¿Ya dejaste de pecar? Sí. ¿En serio? Sí. Ya no peco ni de pensamiento, de palabra, obra u omisión. Pero, ¿tenemos derecho a dudar de que la gente crea? Sí. Y entonces, el líder dice, ustedes me dicen que han dejado de pecar, pero yo no lo veo así. Ahora no solo tienen que alejarse del pecado, sino alejarse del mundo. Y vamos a constituir un grupo cada vez más y más y más y más cercano. Y vamos a ciertos periodos y ciertos lugares de la historia. Tú, ahí no podemos salvar a ninguna religión, ninguna. O eres católico o te matamos, o eres protestante o te matamos, o eres musulmán o te matamos, o eres budista o te matamos. Y aquí puede ser que
está introduciendo el budismo como religión y no necesariamente sea así, pero, queridas, queridos, el peligro justamente de buscar una experiencia en el otro, en un cuerpo que no es el mío, es justamente donde aterriza la palabra y donde nadie cree en nadie. ¿Me explico? Ajá. Tú dices que eres católico, tú dices que ya no eres judío, que te convertiste al catolicismo, vas a misa, pero hay vecinos que me han dicho que te han escuchado cantar en hebreo. Eso no. Ok, ya no canto en hebreo. ¿Y cómo es eso que estás guardando símbolos del judaísmo en tu casa? Ya eres católico. Y si no eres católico, no puedes ejercer el comercio en nuestra comunidad. Ok, ok, ok. Tenga usted mi símbolo, tenga usted mi dinero, porque eso es importante para usted. Tenga usted mi fe. De todos modos, no confío en ti. Es que, queridas, queridos, las ideas, por mucho dinero que entreguemos, por muchos, perdón, pero es que esto es historia. Por muchas gentes que matemos en nombre de las ideas son ideas. Y esa es una experiencia no corporal, la idea misma. Y por supuesto, no solo la idea no habita en el cuerpo propiamente, no habita en la mente. Es justamente, eh, es algo que habita, algo que existe entre un individuo y otro en comunidad, las ideas. Sin duda, ahorita acercándonos ya a la identidad del autor y del texto, Thomas Hobbes era miembro de una cultura. Yo soy miembro de otra cultura. Yo soy mexicano. Ajá. Y en México no solo podemos hablar de fantasmas, también podemos hablar de espíritus, podemos hablar de muchas otras cosas, porque también en México, y esto es valiosísimo a la hora de aproximarse a la cultura mexicana, sigue habiendo en muchas comunidades, aún en la ciudad, brujos, chamanes. Digámoslo así, el espíritu de México no es un espíritu mestizo, digamos, mezclado como mi cuerpo, como yo. Ajá. El espíritu de México se sigue apoyando en sus raíces naturales, culturales. El espíritu de México no es católico. Y esto podría arderle hasta el corazón a ciertos mexicanos. Pero esos mexicanos, ¿cuántas veces no han ido con un chamán? ¿Cuántas? El chamán no es parte de la Iglesia Católica. Y por supuesto, inclínense hacia uno y hacia otro y tenemos ahí justamente el espíritu mexicano. Voy a misa, pero al rato voy a con el chamán a hacerme una limpia, porque me siento embrujado, porque me siento aquí, me siento así, X, Y o Z. Ajá. Queridas, queridos, vamos a avanzar. Ya estamos prontos. 3 páginas. La tercera causa lo atribuyo, estamos hablando de causas del absurdo. Ajá. La tercera causa la atribuyo a dar nombres de accidentes de cuerpos exteriores a nosotros, a los accidentes de nuestros propios cuerpos. Así hacen quienes dicen que el color está en el cuerpo, que el sonido está en el aire, etcétera. Em, bueno, partimos entonces de los cuerpos. Partimos de esta condena que hace Hobbes hacia el uso del lenguaje, que es al fin y al cabo otra muestra de su no ignorancia, sino sus limitaciones
pienso yo que hasta culturales. Ajá. Pero esas mismas limitaciones trata de imponérselas a su público, a sus lectores. Ajá. Aquí, por ejemplo, ya aquí, desde aquí se nombra cuerpos y accidentes. No estoy seguro de a qué se refiere con accidentes. No estoy seguro qué significado particular le quiere dar Hobbes a esa palabra. Ajá. Lo que entiendo de estos dos párrafos es que Thomas Hobbes está negando la subjetividad, la importancia de la experiencia, el conocimiento y el saber del individuo para llevar, digámoslo así, la ciencia con mayúsculas como una forma de teología, a Dios directamente. Ajá. Y entonces todos somos pecadores y todos somos ignorantes. Ujú. Pero, por supuesto, aquí en esta interpretación me estoy apoyando no tanto en el psicoanálisis, sino en la lectura misma de Hobbes. Ajá. Dice el texto. La cuarta razón o motivo de la absurdidez, de lo absurdo, dar nombres de cuerpos a los nombres o lenguajes. Así hacen quienes dicen que hay cosas universales, que hay una criatura viviente, que una criatura viviente es un género, que una cosa es general, etcétera. Mm, ok, entiendo también, y aquí puedo tener un error. Mm, cuerpos, nombres como palabras. Ajá. Realmente, aquí me parece que Thomas Hobbes está haciendo malabares, pero que él mismo ha notado la dificultad en la que se metió. Ajá. Permítanme un segundito, tengo que contestar un mensajito. Dice el texto, la quinta, a dar nombres de accidentes a los nombres y lenguajes. Así hacen quienes dicen que la naturaleza de una cosa es su definición, que el mandato de un hombre es su voluntad y otras frases semejantes. La sexta, el uso de metáforas, tropos y otras figuras retóricas en lugar de las palabras apropiadas. Pues aunque en el lenguaje común es permisible decir, por ejemplo, el camino va o llega aquí o allá, o el proverbio dice esto o aquello, si bien los caminos no pueden ir ni los proverbios hablar, cuando razonamos y buscamos la verdad, ese tipo de lenguaje no debe admitirse. Leyéndolo así, eh, me recuerda mucho a un texto que leí hace no mucho, un año o dos, que voy a buscar en mis archivos. Este texto lo encuentran gratuito en internet. Es un texto de un conductista. Ajá. Este texto justamente dice o se llama ¿qué es conducta? No me acuerdo el nombre del conductista, de un psicólogo conductista, pero básicamente lo que dice es, para concebir el conductismo como ciencia, debemos de hablar así. Y bueno, y el lenguaje. ¿Qué hacemos con el lenguaje? ¿Qué hacemos con la poesía? ¿Qué hacemos con esa diferencia, queridas y queridos, de significado entre ustedes y yo? ¿Qué hacemos cuando lo más importante no es llegar a un acuerdo que nos satisfaga a todos, sino ceder? ¿Qué hacemos con el amor? ¿Qué hacemos también con el odio? ¿Los ignoramos? Los conductistas dicen que sí, o al menos esta persona. ¿Qué es conducta? Se los dejo en la descripción. Lo voy a buscar porque lo localicé en internet, era un PDF que
Eh, eh, Les va a dar una idea acerca de lo que todavía mucha gente sostiene para sí mismo y busca imponer para sus consultantes y también para personas cercanas a ellos. No digas esto, no hables así, porque el mismo lenguaje te va a llevar a un error. Si así concebimos al mundo, entonces, queridas, queridos, eh, vamos a vivir muy frustrados, mucho, muy frustrados. Ajá. Pero, continuamos con el texto. La séptima, a los nombres que no significan nada, pero que se adoptan y se aprenden mecánicamente de las escuelas. Son nombres como hipostático, transubstanciar, consubstanciar, eterno ahora y demás cantilenas de los escolásticos. Palabras que no había escuchado nunca. Cantilenas, ¿qué es eso? Pero imagínense eso, un lenguaje en el cual nunca se habla de lo eterno, un lenguaje atemporal. En eso justamente me recuerda ahorita el texto de Hobbes al conductismo norteamericano, una psicología sin historia, una salud mental impuesta porque yo sé lo que es bueno para ti. Te amo. Bueno, hay gente que sí considera una buena nalgada como una forma de amor, pero de eso no quieren tampoco saber los conductistas. Dice el texto. No será fácil que caiga en el absurdo quien pueda evitar esas cosas, como no sea porque su razonamiento sea largo y quizás se olvide de lo que vino antes, porque todos los hombres, por naturaleza, razonan igual, ¿no es cierto? Y bien, cuando se basan en buenos principios. Bueno, querido, yo no voy a ponerme a ver, tus principios son buenos. ¿Cómo lo llaman ahorita? Algunos psicólogos lo llaman psicoeducar. Otros psicólogos lo llaman, ¿cómo? Deconstruyendo creencias erróneas o cosas así. Ajá. Mm, Pues suerte con eso, queridas y queridos. Eh, Ir a la base de 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 la base del conocimiento es una búsqueda inagotable, sí, pero también es una búsqueda un tanto innecesaria, porque no se trata de educar, no se trata de decir razona bien, porque entonces, ¿dónde queda el otro? ¿Dónde queda esa persona, su voluntad, su interés, su deseo? A lo mejor ustedes sin quererlo ni buscarlo, están más bien ejerciendo una relación de control que la otra persona encuentra satisfactoria. Y entonces el problema va a ser no un problema de salud mental, que suerte con esas palabrejas, es la salud mental, sino un problema más bien amoroso, erótico. Pero eso está mal, ¿verdad? Eso no pasa. Queridas, queridos, en serio, hablando de lo que la gente hace, justamente, no Freud, sino Hobbes, Thomas Hobbes, para buscar tener razón, y es ignorar su propio cuerpo, sus propias experiencias de goce, sus propios deseos, sádicos o masoquistas, que aquí Thomas Hobbes se está poniendo totalmente sádico. Totalmente. Sí, toma, toma. Pero mira, miren, es que
aquí fue donde él mismo tronó. ¡Puf! Aquí. Y no, él mismo no lo discutió, aceptó. Hay cosas absurdas, sin significado y sin sentido. Sí, 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 porque así tiene que ser. La razón, la razón, la razón. Ok, pero él solito se empieza a pegar y termina atropellándose. Vamos a continuar con el texto ya para finalizarlo. No será fácil que caiga en el absurdo quien pueda evitar estas cosas, como no sea porque su razonamiento sea largo y quizás se olvide de lo que vino antes. ¿Y qué tal por puro placer, querido Hobbes? ¿Por qué? También en el absurdo podemos encontrar la razón del chiste. El chiste y su relación con lo inconsciente en la descripción de este video. No el PDF, no el texto, ese lo pueden encontrar seguro en internet. Pero sí el estudio que hicimos de el chiste y su relación con lo inconsciente, que llegaremos a él, a ese texto otra vez, pero con la traducción de Luis López Ballesteros. Para eso yo creo que tardaré un tiempo, no sé cuánto, pero sí lo leeremos otra vez. Ujú. Dice el texto, porque todos los hombres, por naturaleza, razonan igual y bien, cuando se basan en buenos principios. Entonces el placer no es un buen principio, ¿verdad, querido? Pues bien, ¿quién habrá que sea tan estúpido como para cometer un error en geometría y persistir en él cuando otro le hace ver el error que ha cometido? Bueno, querido, es que hay veces que al error no solo le ponemos ropita, sino que nos enamoramos de ciertos errores que pueden ser muy atractivos o pueden darnos algo. Ajá. Errores o absurdos, pero, queridas, queridos, el ser humano no es necesariamente un ser racional y no por ello somos estúpidos o somos menos dignos. Dice el texto, la ciencia. Por ello queda de manifiesto que la razón no es, como el sentido y la memoria, algo que nace con nosotros, ni que se adquiere únicamente por experiencia, como ocurre con la prudencia, sino que se alcanza mediante el esfuerzo y el trabajo, imponiendo, en primer lugar, nombres adecuados, palabras adecuadas, ajá, y procediendo después con un buen método a partir de esos elementos que son los nombres, a formar acertos, es decir, afirmaciones mediante la conexión entre ellos y de ahí a la formación de silogismos, estructuras, ajá, que son las conexiones entre los acertos, hasta que llegamos al conocimiento de todas las consecuencias que se derivan de los nombres correspondientes a cada asunto que consideramos. Y eso es lo que los hombres llaman ciencia, con mayúsculas, grandotas, sí, es la ciencia. Pero recordemos que Thomas Hobbes no puede concebir la ciencia sin la religión, a pesar de que ya dijo que como que eso de creer está medio tontito. Es opiniones de Hobbes, ajá. Y a través de mis palabras, eso es importante decirlo. Dice el texto, y mientras que el sentido y la memoria son sólo un conocimiento de hechos pasados e irrevocables, la ciencia es el conocimiento de las consecuencias y de la dependencia de un hecho con respecto a otro. Mediante ella podemos conocer, partiendo de lo que podemos hacer en el presente, cómo hacer otra cosa cuando queramos, o algo semejante en cualquier otra ocasión. Porque cuando vemos cómo tiene lugar una cosa, de qué cosas proviene y de qué manera, cuando causas parecidas estén bajo nuestro control, sabremos cómo hacerlas producir efectos semejantes. ¿Y qué tal en la humanidad, querido? Supongamos, somos hombres o mujeres ricos
en conocimientos, en experiencias, dinero, como ustedes gusten y manden, pero cada ser humano tiene algo de poder, algo. Ajá. Y es ese algo el que compartimos con nuestros hijos o con nuestros semejantes. Ajá. Yéndome incluso a la historia de la religión, ¿acaso no Judas tuvo las mismas oportunidades que todos los demás discípulos? Ahora, regresando al ejemplo que había puesto, ¿acaso un hijo o una hija no puede llegar a ser ingrato con su papá o su mamá por mucho cariño, dinero, tiempo que hayan invertido en él o en ella? Ah, pues entonces la respuesta es la moral. Nope. El ejercicio de la voluntad no depende, digámoslo así, de un bueno o malo, porque justamente nosotros como observadores podemos decir, he ahí un padre justo, he ahí una madre justa, que da con abundancia y justicia equitativamente sus recursos a sus hijos. Pregúntenle a los niños, ¿quieres a tu mamá? ¿Tu mamá es justa? ¿Quieres a tu papá? ¿Tu papá es justo? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Y los vamos a señalar a ellos como mentirosos, ya sea que digan sí o no, pues no, son sus experiencias, son sus opiniones, son lo que sintieron. Entonces, ¿es imposible la justicia? No necesariamente. Vamos ahorita a continuar con el texto para ya darle fin, que tengo cosas que hacer, ¿vale? Por tanto, los niños no están dotados de razón, ahí están, hasta que la han alcanzado el uso del lenguaje. Falso, al menos no lo pienso así. Ajá. Pero se les llama criaturas racionales porque muestran la posibilidad de tener el uso de la razón más adelante. No lo sabemos, querido. ¿Y qué tal si realmente el origen de nuestra razón son las pasiones? Vamos a ponerlo así. Eso lo desarrollo en mi libro que también les dejo en la descripción. No para que lo compren, sino para que lo escuchen. ¿Ah? Ya publicado, no me importa si se vende, lo que me importa es compartirlo. Ajá. Dice el texto, y la mayoría de los hombres, aunque poseen algún uso de razón, como se manifiesta en su capacidad de enumerar hasta cierto grado, la razón les sirve de poco en la vida común, a lo largo de la cual se gobiernan mejor o peor según su particular experiencia, rapidez de memoria e inclinaciones hacia fines diversos, y sobre todo, según tengan buena o mala suerte. ¡Oh, la suerte! Y en relación a los errores de unos y otros. La suerte es una experiencia corporal, queridos, queridas. ¿Dónde ubica Hobbes? ¿En qué cuerpo, en qué dimensión ubica la suerte? Vamos a continuar. Pues, por lo que se refiere a la ciencia o a guiarse en sus acciones por ciertas reglas, están lejos de ella, que ni siquiera saben lo que es. La geometría les parece admirable, pero en lo que respecta a las otras ciencias, si no han sido instruidos en sus principios y no han hecho algún progreso en ellas, de modo que puedan ver cómo se adquieren y desarrollan, son como los niños que, no habiendo pensado en los mecanismos de la generación, creen que se les dicen creen lo que les dicen las mujeres, que sus hermanos y hermanas no han nacido, sino que han sido encontrados en el jardín. Les dejo en la descripción 3 ensayos de teoría sexual y mm, sobre las teorías sexuales infantiles, textos de Sigmund Freud. Aquí hay una diferencia fundamental y enorme entre Freud y Hobbes.
Hobbes acaba de decir, los niños no tienen razón. Podrán tenerla, pero no tienen razonamiento, no tienen experiencia. Freud reconoce la sabiduría infantil. Voy a decirlo así. Ajá. Y Freud mismo, lo hemos visto incluso en su historial clínico de Juanito, Freud le pregunta a los niños. Freud se reconoce como un ignorante cuando se presenta frente a un niño y le pregunta, ¿por qué? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Es ahí una de las diferencias más importantes entre la filosofía política de Thomas Hobbes y el psicoanálisis freudiano. Hay otro texto que ahorita no me acuerdo. Voy a dejar estos dos en la descripción, los tres ensayos y las sobre las teorías sexuales infantiles, pero básicamente el psicoanálisis se sostiene completo al reconocer la diferencia entre el conocimiento y la experiencia adulta y la infantil, y cómo la experiencia infantil puede aportar muchísimo a la perspectiva, digámoslo así, más experimentada del adulto. Vamos a continuar, queridas, queridos, estamos a dos páginas, página y media. Ajá. Sin embargo, quienes carecen de ciencia poseen una condición mejor y más noble, guiados por su prudencia natural, que quienes, razonando mal, caen en reglas que son falsas y absurdas, porque la ignorancia de las causas y de las reglas no aparta a los hombres de su camino, tanto como las falsas reglas, o como el tomar por causas de algo las que son más bien causas de lo contrario. Aquí, bueno, es que también, queridas, queridos, a Sigmund Freud no lo iban a matar y no le iban a dejar de dar de comer si no hablaba bien hacia el catolicismo o hacia el orden jerárquico. Recordemos que Thomas Hobbes, dado que era un científico, un filósofo de su época, dependía por completo de los reyes y los ricos. Ajá. Entonces, aquí sí puedo tal vez señalar una estructura social que sostiene el decir de Thomas Hobbes, que es completamente radical o diferente en el caso de Sigmund Freud. Ajá. A Freud no le preocupaba que los ricos le dieran de comer o no. Ajá. Tenía su consulta. Era básicamente, bueno, si era un médico y recibía pacientes, no a todos los psicoanalizaba, seguramente, pero tenía su clientela. En su tiempo no existían inyecciones como ahorita de plástico desechables. En su tiempo se tenía que desinfectar la jeringa en cada inyección y por supuesto no todo el mundo sabía inyectar por poner un ejemplo. Ajá. Regresamos al texto. Para concluir, la luz de la mente humana son las palabras claras, libres de ambigüedad, depuradas por definiciones exactas. La razón son los pasos que damos, el aumento de la ciencia es el camino y el beneficio de la humanidad, el fin. Muy, muy bonito, pero lo siento, Hobbes, no es así. Ajá. Contrariamente, las metáforas y palabras sin sentido son ambiguas, son como ignes fauti o fuego fatuo. Ujú. Nota número uno, ahorita lo vemos. Y razonar partiendo de ellas es vagar entre innumerables absurdos. Y el fin, la controversia y el desorden o el ridículo. Ignes fatui, fuego fatuo. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿O por qué se habla de fuego fatuo? A ver, un segundito. Buscador. Fuego, fuego fatuo. Un fenómeno natural consistente en pequeñas llamas o luces fantasmales, a menudo azules o verdosas,
que flotan sobre zonas pantanosas, cementerios o materias orgánicas en descomposición. Podemos entender lo que las metáforas y palabras sin sentido, según Thomas Hobbes, son mm, luces malas, guías malas. Ajá. Y ahí estoy, sin duda, eh, partiendo no necesariamente de una lectura, sino de la interpretación del texto. Ajá. Vamos a continuar y ya finalizar este texto que la vida premia. Prudencia, sapiencia con su diferencia. Así como la mucha experiencia es prudencia, la mucha ciencia es sapiencia. Pues aunque solemos darles a los dos el nombre de sabiduría, los latinos siempre distinguieron entre la prudencia y la sapiencia, asociando la prudencia con la experiencia y la segunda con la ciencia. Pero al aclarar, pero a fin de aclarar más esta diferencia, imaginemos a un hombre dotado con una excelente destreza natural en el uso de sus brazos, y a otro que ha añadido a esa destreza una ciencia adquirida, según la cual puede atacar y defenderse de un adversario en todas las posturas y guardias posibles. La habilidad del primero sería a la del segundo, como la prudencia a la sapiencia. Ambas son útiles, pero la segunda es infalible. Pero quienes solo se fían de la autoridad de los libros siguen ciegamente a un ciego. Ahí estoy de acuerdo. Y son como el que, fiándose de las falsas reglas de un maestro de esgrima, se aventura presurosamente a enfrentarse con un adversario que terminará matándolo o hiriéndolo. En eso estoy de acuerdo. Tienes razón ahí, Thomas Hobbes. Señales de ciencia, y con esto acabamos. Algunas señales de ciencia son ciertas e infalibles, y otras son inciertas. Son ciertas cuando el que proclama tener ciencia de algo puede enseñar esa misma ciencia, es decir, puede demostrársela a otro claramente. Mm. Son inciertas cuando solo algunos eventos particulares responden a su pretensión, y en varias ocasiones vienen a confirmar lo que él decía. Las señales de prudencia son todas inciertas, porque es imposible observar mediante la experiencia y recordar todas las circunstancias que pueden alterar un buen resultado. Mm. Pero en cualquier asunto en el que un hombre carezca de ciencia por la que guiarse infaliblemente, abandonar su propio juicio y dejarse llevar por las sentencias generales leídas en otros autores y sujetas a numerosas excepciones, es una señal de insensatez que generalmente suele ser tildada con el nombre de pedantería. E incluso de esos hombres que, cuando están reunidos en consejo en sus respectivos estados, se complacen en presumir de sus lecturas en materia de política y de historia. Muy pocos son los que se guían por ellas en cuestiones que afectan su propio interés particular. Tienen prudencia suficiente cuando se trata de sus asuntos privados, pero actuando en público están más preocupados de su reputación como oradores, que de que las cuestiones que afectan a los demás se resuelvan con éxito. Pues eso es cierto, queridos. Es que miren, les hablé del narcisismo y es importante como seres humanos, por muy cercanos que podamos ser a otra persona, no podemos comer por el otro, no podemos sentir lo que el otro siente, por mucho que algunos psicólogos digan lo contrario. Empatía, empatía, bueno, ahí está su narcisismo, ahí está esa esperanza de que pueden ser el otro y no lo son, nunca lo serán. Lo siento. ¿Qué les puedo decir, queridas, queridos? Nacimos, nos separamos de mamá. Por mucho que mi mamá tenga hambre, no puedo comer por ella.
Si bien en algún momento ella comió por mí cuando yo no había nacido, nací y por lo tanto yo debo comer por mí mismo. La vida es así. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Por supuesto, mi lectura es para mí. Ustedes son testigos, pero no puedo leer por ustedes. No puedo llevar este texto a sus vidas más allá de la lectura que estoy haciendo. Ustedes construyen su mundo, ustedes sostienen sus significados, ustedes usan sus palabras, bien o mal, a mí no me importa, yo no soy Hobbes, usan sus palabras. Eso creo que es justo señalarlo. En mi criterio, siempre bien, aunque a veces, y esto es también lo curioso, no podamos hablar, no podamos decir, esto es. No se puede siempre. Y eso no quiere decir que no exista el significado o que sea un sinsentido. Simplemente, a veces el significado y el sentido no está en el cuerpo. Pero, queridas, queridos, puede estar, puede encontrarse. Podemos decir, es esto, maldito, maldita, o te amo. Y para mí, tú eres mi oxígeno. Para mí, tú eres mi vida, mi todo. Y eso tiene todo el sentido del mundo, queridas y queridos. Nos vemos el próximo lunes de Luis López Ballesteros. Estamos, yo creo que a unos 5 videos de terminar el proyecto de psicología para neurólogos. Ujú.